ocasión vamos a hablar sobre la arquitectura de entrada y salida de los sistemas operativos. Eh, Vamos a tocar el tema de lo que es el hardware de entrada y salida, la interfaz de entrada y salida de las aplicaciones, el subsistema de entrada y salida del kernel y las transformaciones de las solicitudes de entrada y salida en operaciones de hardware. En teoría, los dispositivos de entrada y salida se comunicarían con la CPU por los buses del sistema. Dado que estos son muy heterogéneos, sería muy costoso que la CPU los manejase directamente. Por ejemplo, un sistema operativo debería conocer los detalles, y en cambio el CPU es mucho más rápido que maneja un dispositivo de entrada y salida. Eh, los dispositivos siempre van a estar conectados a una pieza de hardware llamada controlador de dispositivo, o a veces controladora o adaptador. Eh, Más adelante vamos a detallar lo que hace en sí este dispositivo o pieza hardware. Este controlador de dispositivo asimismo va a admitir comandos abstractos de la CPU y se va a encargarlos de transmitirlos al dispositivo. Para los diseñadores de sistemas operativos, el centro de los dispositivos conectados en la computadora es de primordial interés, debido a que cada dispositivo cambia sus funciones y velocidad, por lo cual se requiere una variedad de métodos para controlarlos. La tecnología de entrada y salida exhibe dos tendencias que están en conflicto. La creciente estandarización de las interfaces de software y hardware, con lo cual se ayuda a incorporar en las computadoras sistemas operativos generaciones mejoradas de dispositivos. Hay nuevos dispositivos que son tan diferentes a los anteriores que es difícil de incorporar a las computadoras y sistemas operativos, por lo que se convierte en un reto esta incorporación a través de combinación de técnicas de hardware y software. Como nosotros sabemos, el desarrollo de tecnologías de la computación cada año avanza a un nivel impresionante, y esto produce un desfase entre lo que es las ventajas o las funcionalidades que da el sistema operativo respecto a la funcionalidad que va a tener un dispositivo hardware o de software. Los detalles y peculiaridades de los diferentes dispositivos se encapsulan en módulos de manejadores de dispositivos, para lo cual se estructura al kernel del sistema operativo para que use estos módulos. El objetivo de este sistema de entrada y salida es proporcionar una interfaz uniforme para el acceso a los dispositivos, proporcionar manejadores drivers para los dispositivos concretos. Ustedes saben que cada vez que uno se compra una impresora, se compra un dispositivo, todos vienen con un driver que te permite la conexión de tu equipo con el sistema operativo. Abre el canal de comunicación. Tratar automáticamente también son los errores más típicos. Y para los dispositivos de almacenamiento, utilizar cachés. Esta parte la ampliaremos posteriormente. Para los discos, planificar también de forma óptima las peticiones. Ustedes saben que un sistema operativo gestiona varias partes del cómputo de nuestro PC, entonces se tiene que planificar de forma ordenada y óptima las peticiones mediante algún algoritmo, etcétera. El hardware de entrada y salida. Bueno, un dispositivo se comunica con un sistema de cómputo enviando señales a través de un cable o incluso a través del aire. El dispositivo se comunica con la máquina mediante un punto de conexión llamado puerto. Si uno o más dispositivos utilizan un conjunto de cables, la conexión se denomina bus. Los controladores se comunican aquí con la CPU a través de estos registros y puertos. Aquí los controladores hacen usos de estos puertos de aquí. Generalmente incluyen lo que son registros de control, que son los que se utilizan para enviar órdenes al dispositivo. Registros de estado, que se utilizan para obtener información del estado dispositivo o controlador, o a veces también investigar lo que es la disponibilidad de los datos. Y los que son los registros de datos, que pueden ser de entrada, salida o bidireccionales. Típicamente estos registros son de 1 a 8 bytes de tamaño. Algunos controladores tienen chips FIFO que permiten almacenar pequeñas ráfagas de datos o buffers, mientras el host o CPU no los pueda ir a recibir. Tenemos aquí lo que es en la gráfica tenemos lo que es una controladora gráfica, que vendría a ser la que utiliza el monitor, la controladora de puente y memoria, que es el procesador, utiliza también una caché y una memoria, un controlador SSI, que es el bus, que controla lo que es los discos que vaya a tener el PC. Tenemos lo que es el controlador discos ID, la interfaz de bus de expansión, el puerto paralelo, el puerto serie y el puerto teclado, que se conectan al CPU mediante este bus de expansión. Un controlador es un conjunto de componentes electrónicos que pueden operar un puerto, un bus o un dispositivo, como ya lo habían dicho anteriormente. Estos controladores son sencillos, que pueden ser de puerto serial o controladores de bus. Los dispositivos de entrada y salida que se conectan al ordenador se clasifican de bloque. Por ejemplo, puede ser de bloque, que la información se almacena en bloques. Esos bloques son de tamaño fijo, cada bloque tiene una dirección que lo identifica y se puede leer o escribir en un bloque independientemente de los demás.
Ejemplos de estos son los disquetes, los CDs, los DVDs o los discos duros. Aquí nos surge una pregunta y es que ¿cómo puede el procesador entregar comandos y datos a un controlador para realizar una transferencia de entrada y salida? Pues bien, un controlador tiene uno o más registros para datos y señales de control. Y además el procesador se va a comunicar con el controlador leyendo y escribiendo patrones de bits en estos registros. Hay dos formas de comunicación, mediante el uso de interrupciones especiales de entrada y salida que especifican la transferencia de un byte o palabra a la dirección de un puerto de entrada y salida. Como sabíamos, el dispositivo de comunicación entre hardware y el CPU siempre se lo había dado por interrupciones para avisar tal vez que hay un error o tal vez que ya se ha cumplido un proceso. El controlador de dispositivo puede soportar también entrada y salida con mapeo memoria. En este caso, los registros de control del dispositivo se mapean en el espacio de direcciones del procesador. Aquí tenemos una tabla de lo que son la ubicación de los puertos de entrada y salida para dispositivos en computadoras compatibles con PC. Aquí tenemos el rango de direcciones I/O, que es de entrada y salida, que están en formato hexadecimal, y aquí está el device, que vendría a ser lo que es el servicio, el controlador, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el controlador DMA, que es el 000F, el controlador de lo que es el controlador de juego, el controlador del puerto serial, el controlador del disco duro, el controlador del puerto paralelo, el controlador de gráficas, el controlador del disquete o drive, o el controlador de puerto serial. Básicamente este controlador de disquete ya está en desuso, ya casi las nuevas versiones ya ni traen algún controlador de disquete. Las interrupciones. Bueno, como decíamos, una interrupción es el mecanismo que le permite al controlador de hardware notificar a la CPU cuando un dispositivo está listo para servicio. O también le permite notificar cuando se ha producido un error en algún procedimiento que tenga que llevar a cabo. El mecanismo básico de la interrupción habilita a la CPU para responder a un evento asíncrono, el cual puede ser que el controlador de dispositivo quede listo para dar servicio. Aquí tenemos que en las interrupciones del CPU, el controlador de dispositivo inicia la entrada y salida. La CPU comprueba las interrupciones entre las instrucciones. La CPU recibe una interrupción y transfiere el control a la rutina de tratamiento de interrupciones. Pero este proceso no lo hace directamente, sino que tiene que primero inicializarse en la controladora de entrada y salida. Entonces primero el controlador de dispositivo inicia la entrada y salida, luego la controladora es la que va a iniciar la entrada y salida, no se pasa directamente este paso. Automáticamente luego las condiciones de entrada preparan salida completa o error y generan una señal de interrupción. La CPU ahora sí va a recibir la interrupción y va a transferir ahí recién el control a la rutina de tratamiento de interrupciones. Va a manejar la interrupción, procesar la información sobre el rendimiento de la interrupción y la CPU va a continuar el procesamiento de la tarea interrumpida. Cuando una interrupción llega al sistema operativo, este sistema operativo va a salvar primero el estado de lo que está haciendo. Va a transferir el control a la rutina de servicio de dicha interrupción, va a ejecutar la rutina de servicio de dicha interrupción y va a reanudar la ejecución donde fue interrumpida. Estas rutinas, como sabemos, están en memoria en unas direcciones apuntadas por los vectores de interrupción. Es el sistema operativo en su proceso de inicialización el que instala dichas rutinas. Mira qué dispositivos están presentes e instala todas las rutinas que sean necesarias, manejadores, es decir, en el vector de interrupciones que tiene el sistema operativo. Aquí tenemos lo que es la tabla de vectores del procesador Pentium de Intel. Aquí tenemos el vector número 0, que es división de error. Aquí tenemos el vector 1, que es para excepciones de debug, interrupción nula, breakpoint, o sea, un rompimiento, y ese tipo de todas el tipo de interrupciones que pueden dar. Cada entrada al vector de interrupciones que se puede dar apunta al manejador o cadena de manejadores que debe usarse para atender a dicha interrupción. Un manejador es una rutina, en definición. Acceso directo a memoria. Aquí se evita usar el proceso de entrada y salida programada cuando se transfieren datos grandes para no sobrecargar la CPU. Transferir parte del trabajo a un procesador de propósito especial denominado controlador de acceso directo a memoria DMA. Este controlador de DMA se encarga de la transferencia directa de datos sin intervención de la CPU. El controlador de DMA va a suministrar señales de dirección y todas las señales de control del bus. La CPU va a suministrar al controlador DMA el tipo de operación, qué sé yo, sea de lectura o de escritura, la dirección de transferencia de datos y la cantidad de bytes que va a transferir.
La transferencia, cuando la transferencia ya se completa, la DMA le va a avisar a la CPU por medio de una interrupción. Por eso es la que interrupción es un proceso básico dentro de este proceso de entrada y salida. Y el bus deberá compartirse ahí sí entre la CPU y el DMA. Hay varios modos de compartición, que es el DMA modo bloque, DMA también burst, DMA por robo de ciclos, bus transparente. Aquí tenemos una gráfica donde nos indica que básicamente una vez finalizada la transferencia completa, la controladora de DMA va a interrumpir a la CPU. La controladora de DMA toma el control del bus de memoria, va a impedir momentáneamente a la CPU acceder a la memoria principal. Aunque podrá seguir teniendo acceso a los elementos de datos almacenados en sus cachés principales o secundarios. Aquí en el primer paso se va a indicar lo que es al controlador de dispositivo que transfiera datos del disco al buffer situado en la dirección X. Luego el controlador de dispositivo le va a decir a la controladora de disco que transfiera los bytes desde el disco al buffer situado en la dirección X que previamente le había dado acá. Aquí en el paso 3, en cambio, la controladora de disco va a iniciar una transferencia de DMA. La controladora de disco va a enviar cada byte a la controladora de DMA. Aquí va a enviar a la controladora de DMA. En cambio, la controladora de DMA va a transferir los bytes al buffer X dado aquí en este paso de aquí. Y va a ir incrementando la dirección de memoria y decrementándose hasta que C sea igual a 0. Cuando C sea igual a 0, la DMA va a interrumpir al CPU y para señalizar la terminación de la transferencia. Aquí tenemos lo que es la estructura de entrada y salida de un kernel o subsistema de entrada y salida de un kernel con todo el software y hardware que maneja el kernel internamente. Aquí podemos decir que el kernel guarda información de estado para los componentes de entrada y salida, incluyendo tablas de archivos abiertos, conexiones de red, estado de dispositivos de carácter, muchas estructuras de datos complejas para rastrear buffers, asignación de memoria, bloques sucios. Algunas utilizan inclusive métodos orientados a objetos y pasaje de mensajes para llevar a cabo lo que es la entrada y salida. Al igual que otros problemas complejos de ingeniería y de software, las técnicas que se utilizan aquí se basan en conceptos de abstracción y encapsulación y descomposición del software en niveles. Específicamente podemos abstraer las diferencias de detalle existentes entre los dispositivos de entrada y salida, identificando unos cuantos tipos generales de dispositivos. Para acceder a cada tipo general se utiliza un conjunto estandarizado de funciones. O sea, para acceder a cada uno de estos dispositivos se utilizan lo que son estándares. Pero estos estándares aquí se denominan lo que son interfaces. Las diferencias se capsulan en módulos de kernel denominados controladores de dispositivo y los cuales internamente van a exportar las interfaces estándar. El propósito de la capa de controladores de dispositivos es básicamente ocultar a los ojos del subsistema de entrada y salida las diferencias que existen entre controladores de dispositivos. De forma similar, las llamadas al sistema de entrada y salida van a encapsular el comportamiento de los dispositivos en unas cuantas clases genéricas que van a ocultar al ojo de las aplicaciones, es decir, van a estar ocultas las diferencias que van a existir en hardware. O sea, va a venir a corregir el desfase que hay entre el sistema operativo y el hardware que esté utilizando. Aquí tenemos lo que son las diferentes interfaces de entrada y salida de las aplicaciones que se utilizan dentro de la estructura del kernel. Tenemos lo que son el flujo de caracteres o bloque, que es cuando un dispositivo transfiere los bytes uno a uno, mientras que un dispositivo de bloque transfiere un bloque de bytes como una sola entidad. Tenemos también lo que es el acceso secuencia o aleatorio, que un dispositivo secuencial transfiere los datos en un orden fijo determinado por el dispositivo, mientras que el usuario de un dispositivo de acceso aleatorio puede instruir al dispositivo para que se posicione en cualquiera de las ubicaciones disponibles de almacenamiento de bits. Y tenemos también lo que es la interfaz síncrono o asíncrono. Un dispositivo síncrono realiza las transferencias de datos con tiempos de respuestas predecibles, y en cambio un asíncrono va a exhibir unos tiempos de respuestas irregulares o no predecibles. Tenemos lo que es la compartible o dedicada. Un dispositivo va a ser compartible cuando es usado de forma concurrente por varios procesos o hebras. Tenemos lo que es la velocidad de operación, las velocidades de dispositivos desde unos pocos bytes por segundo a unos cuantos gigabytes por segundo.
Y tenemos lo que es lectura, o solo escritura. Algunos dispositivos realizan tanto entrada como salida, pero otros solo soportan una única dirección de transferencia de los datos. Básicamente, en resumen, lo que hace el sistema de entrada y salida del kernel es coordinar una amplia colección de servicios disponibles para las aplicaciones y para otras partes del kernel. Este subsistema de entrada y salida del kernel va a supervisar que por ejemplo, los procedimientos de gestión de espacio de nombres para archivos y dispositivos, control de acceso a los archivos y dispositivos, control de operaciones en sí. Por ejemplo, un modem no puede ejecutar una operación SIC, la asignación de espacio en el sistema de archivos, asignación de dispositivos, almacenamiento en buffer, almacenamiento en caché y gestión de colas de impresión, planificación de entrada y salida también, y también lo que es la monitorización del estado de los dispositivos, tratamiento de errores y recuperación de fallos, entre algunas otras más, porque tiene muchas más aplicaciones. Dentro también tenemos lo que son los dispositivos de relojes y temporizadores. Estos de aquí proporcionan la hora, tiempo transcurrido y el valor de un temporizador para activar la operación X a la hora T. Tenemos, por ejemplo, el cronómetro. El hardware para medir el tiempo transcurrido y activar operaciones se denomina temporizador de intervalos programables y se lo usa para fijar una cantidad de tiempo y que genere una interrupción y realice operaciones que son de tipo periódicas. Por ejemplo, se le utiliza este tipo de dispositivos, por ejemplo, cuando queremos, por ejemplo, qué sé yo, necesitamos que la base de datos haga un backup de lo que es, se haga un backup en la base de datos y nosotros no tenemos que estar físicamente para que se haga ese backup, sino que automáticamente mediante el temporizador y el reloj se lo puede llegar a hacer. Vamos ahora a describir la entrada y salida con bloqueo y sin bloqueo. Como habíamos visto en las anteriores series de video de la carrera de Ingeniería en Sistemas, habíamos tratado también el tema de lo que son las métodos de entrada y salida síncrono y asíncrono. Pero haciendo un breve recuerdo, decíamos que una transmisión síncrona no van a haber bits de comienzo ni de parada, por lo que se van a transmitir bloques de muchos bits. Para evitar errores de delimitación, se puede sincronizar receptor y emisor mediante una línea aparte, un método utilizado para líneas cortas o incluyendo la sincronización en la propia señal. Y en cambio acá en la transmisión asíncrona, en cambio, se enviaban pequeñas cantidades de bits a la vez, sincronizándose al inicio de cada cadena. Eso tiene el inconveniente de que cuando no se transmite ningún carácter, la línea está desocupada. Para detectar errores se utiliza un bit de paridad en cada cadena. Y usando la codificación adecuada es posible hacer corresponder uno, o por ejemplo cuando la línea está parada, también si el receptor es un tanto más rápido o lento que el emisor, es posible que incluso con cadenas cortas se produzcan errores, como el error de limitación de trama. Acá tenemos también lo que es con bloqueo, la entrada y salida con bloqueo hace referencia a que se suspenda la ejecución de dicha aplicación. La mayoría de sistemas operativos lo utilizan, puesto que es más fácil entender y aplicar que se suspenda la ejecución de dicha aplicación. También hay una implementación con multihilos. Algunos procesos a nivel de usuario necesitan entrada y salida sin bloqueo, ya que no detiene la ejecución de la aplicación por mucho tiempo, regresando rápidamente con un valor de retorno que indica cuántos bytes fueron transferidos en un lapso de tiempo. Y en el asíncrono, en cambio, la llamada que regresa inmediatamente sin esperar a que se complete la operación. La planificación de entrada y salida. Se debe determinar un orden adecuado para la ejecución de las solicitudes. Como sabemos, hay procesos que necesitan mayor prioridad para ser atendidos en relación a otros. También dentro de la planificación se toma en cuenta mejorar el desempeño global del sistema, así como compartir equitativamente el acceso a dispositivos entre los procesos y reducir así el tiempo de espera para la terminación de entrada y salida. También los diseñadores implementan planificación manteniendo una cola de solicitudes para cada dispositivo. Puede darle prioridad a las solicitudes sensibles a demoras. Aquí tenemos lo que es almacenamiento en buffer. Un buffer es un área de memoria que almacena datos mientras se están transfiriendo entre dos dispositivos o entre un dispositivo y una aplicación. Aquí tenemos una tabla donde hace referencia a la velocidad en la que se ejecutan cada uno de estos dispositivos. Como podemos ver, tiene un teclado, se ejecuta de manera más lenta que un mouse, que un modem y cada uno de estos términos de aquí.
El almacenamiento en buffer se realiza por tres razones. Primero, porque para realizar una adaptación de velocidades entre el productor y el consumidor de un flujo de datos. También para realizar la adaptación entre dispositivos que tengan diferentes tamaños de transferencia de datos. Y para soportar lo que es la semántica de la copia de entrada y salida de las aplicaciones. Tenemos también lo que es el almacenamiento en caché. Una caché, como habíamos hecho referencia en videos anteriores, es una región de memoria rápida que contiene copias de datos para que sea más rápido el acceso a los datos que requiera la memoria principal. El acceso a la caché es más eficiente que el acceso al original, obviamente. Los datos están cargados siempre, pero solo los principales y tiene un acceso inmediato a esos datos. La diferencia entre buffer y caché es que el primero puede contener la única copia existente de un elemento de datos y un caché en cambio solo va a contener solo contiene en almacenamiento más rápido una copia de un elemento que reside en alguna otra parte, que se digo que puede ser en disco duro. El empleo de cachés y de buffer son dos funciones distintas, aunque en ocasiones se puede utilizar una región de memoria para ambos propósitos. Para el tratamiento de errores, los dispositivos y transferencias tras salidas pueden fallar en muchas formas, ya sea por razones transitorias o por formas permanentes. Ya sabemos que un error o una eventualidad se la trata mediante una interrupción. Aquí los sistemas operativos pueden a menudo compensar eficazmente las fallas transitorias. Una llamada al sistema de entrada-salida devolverá un bit de información acerca del estado de la llamada, indicando ya sea un éxito o un fracaso. El hardware solo puede proporcionar una información de error con gran detalle, aunque los sistemas operativos actuales no lo hacen tan detalladamente. La transformación de solicitudes de entrada y salida en operaciones de hardware. Vamos a explicar un poco lo que es el ciclo de vida de solicitud de una lectura. Por ejemplo, consideremos que estamos leyendo un archivo desde el disco para un proceso el cual va a determinar el dispositivo al que pertenece ese archivo, descifrar el nombre, si los datos están en buffer, realizar una transferencia o determinar el estado de solicitud o retornar el control al proceso. Entonces vamos a describir este ciclo de vida de una solicitud de entrada y salida. Primero de todo, un proceso va a ejecutar una llamada al sistema bloqueante read dirigida a un descriptor de archivo o a un archivo que ya se haya abierto anteriormente. Esta es la llamada, el request view. El código de la llamada al sistema en el kernel comprueba la corrección de los parámetros. En el caso de una operación de entrada, si los datos ya están disponibles en la caché de buffer, los datos se devuelven en el proceso y se complementa la solicitud. En caso contrario, es necesario realizar una entrada y salida física. El proceso se elimina de la cola de ejecución y se coloca en la cola de espera en el dispositivo, planificándose la solicitud de entrada y salida. Eventualmente el subsistema de entrada y salida enviará la solicitud al controlador de dispositivo dependiendo del sistema operativo. La solicitud se envía mediante una llamada o subrutina o un mensaje interno del kernel. ¿Ya? El controlador de dispositivo va a asignar espacio de buffer de kernel para recibir los datos y va a planificar la entrada y salida. Eventualmente el controlador envía los comandos a la tarjeta controladora de dispositivo y los va a escribir en los registros de control que tiene este dispositivo. Aquí la controladora de dispositivo va a operar el hardware del dispositivo para realizar la transferencia de lo que son los datos. El controlador puede realizar un sondeo para ver la información de estado y recolectar los datos, o puede haber configurado una transferencia de DMA hacia la memoria del kernel. Estamos asumiendo que la transferencia es gestionada y por una controladora de DMA que va a generar una interrupción cuando la transferencia se complete. La rutina correcta de tratamiento de interrupciones recibirá la interrupción a través de la tabla de vectores de interrupción que ya habíamos hablado al principio y va a almacenar los datos, va a efectuar una señalización rígida al controlador de dispositivo y volverá de la interrupción. Luego el controlador de dispositivo va a recibir la señal, va a determinar qué solicitud de entrada y salida se ha completado, va a determinar el estado de la solicitud y señala al subsistema de entrada y salida del kernel que la solicitud se ha completado. Aquí está, genera la interrupción y recibe la interrupción de que la solicitud se ha completado. El kernel transfiere los datos a los códigos el kernel va a transferir los datos a los códigos de retorno al espacio de direcciones del proceso solicitante
y vamos a mover ya el proceso de la cola de espera a la cola de procesos preparados. ¿Ya? Al mover este proceso a la cola de procesos preparados, se desbloquea el proceso. Cuando el planificador asigne a la CPU el proceso, este va a reanudar su ejecución en el punto correspondiente a la terminación de la llamada al sistema. Bueno, eso ha sido todo lo que hemos preparado en esta ocasión para lo que es el sistema de entrada y salida. Cualquier comentario o sugerencia lo pueden hacer llegar debajo de la descripción del video. Muchas gracias.